Violencia sin fin en el país. Un hombre murió tras ser baleado en su vehículo al suroeste de Guayaquil. El asesino lo contactó por redes sociales ante el anuncio de venta del automotor. Sicarios asesinan a alias El Peruano en Machala, provincia de El Oro. La víctima registraba antecedentes penales. Alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, exige al Estado Central que muestre a la nación el plan real de combate a la delincuencia común. Lo dijo durante la entrega de nuevas camionetas para la policía. Presunto delincuente fue capturado y golpeado por moradores de un sector del norte de Quito. Diversas reacciones a la objeción parcial del Ejecutivo a la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Ataques rusos a civiles ucranianos no cesan. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia suspender todas sus operaciones militares en Ucrania. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Enseguida las noticias más importantes de esta jornada. Aquí iniciamos con temas de Crónica Roja. Un ciudadano conocido con el alias de El Peruano fue asesinado al estilo sicariato en Machala, provincia de El Oro. La víctima registraba antecedentes penales. En este terreno, que es utilizado como cancha de fútbol, yacía el cuerpo sin vida de Michael Alexander Méndez Torres, de 22 años, quien fue víctima de disparos por parte de sujetos, quienes llegaron hasta el barrio Harry Álvarez, ubicado al oeste del cantón Machala, con la firme intención de asesinarlo. Para ello utilizaron armas tipo fusil. Bueno, según versiones de moradores, indicaron que el ciudadano había estado en la parte exterior de uno de sus familiares. En un momento habían llegado dos motocicletas. En cada motocicleta, dos individuos quienes habían bajado con armamento de grueso calibre. Según testigos, Méndez, conocido con el alias de El Peruano, era consumidor de sustancias sujetas a fiscalización y la mañana de este miércoles estaba sentado en la esquina de este cerramiento donde fue sorprendido. Él era tranquilo fumando su droga, ¿ya? Y ahí vienen por el respeto que lo cogen a él. De ahí nada más malo, porque nada más malo se le veía a él. Un muchacho tranquilo, consumidor. Un consumidor, sí, consumía bastante su droga y su bebida, nada más. A pocas cuadras de este barrio, la tarde y noche del martes último, se registraron dos muertes violentas en la persona de Brian Paul Tello Macías, de 23 años, y John Jairo Chica Guerrero, de 18. Se presume que en una de estas muertes estuvo involucrado El Peruano. Bueno, estamos todavía manejando algunas hipótesis, algunas líneas investigativas, y tenemos que confirmar si tienen alguna relación con las muertes vinculadas en días anteriores. El occiso registraba 6 procesos judiciales, 3 por robo, tenencia de armas de fuego, intimidación y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, informó Richard Ceballos. 3 personas resultaron heridas tras ser atacadas por sujetos en el centro de la ciudad de Esmeraldas. La policía levantó 26 indicios balísticos. Los pistoleros llegaron hasta la esquina de las calles Paraguay y Uruguay, centro de la ciudad de Esmeraldas. En el sitio sorprendieron a todos, acabando de forma abrupta con la camaradería y risas. Las balas alcanzaron a 3 amigos. La policía investiga si se trató de un amedrentamiento o los heridos corrieron con suerte. Tenemos identificado que estaba un vehículo y 2 motocicletas. Estaban circulando por esos lugares y el uso de armas en contra de estas personas. Para el coronel Pablo Ramos, comandante de la subzona Esmeraldas subrogante, los hechos responderían a una retaliación por el trabajo policial. Días atrás fueron detenidos 12 presuntos integrantes de una organización delictiva y un laboratorio de procesamiento de droga fue destruido. Ante las acciones existe una reacción. Hay que recordarles que la semana anterior tuvimos 2 operativos de impacto. De los 3 heridos, 2 cuentan con antecedentes, aunque no se confirmó las víctimas habrían estado amenazadas. La policía indicó que los afectados se recuperan favorablemente y que todo respondería a una disputa de poder entre grupos delictivos organizados. Se identificaron 35 indicios balísticos. Producto de esto tuvimos 3 personas heridas. Únicamente existía lesiones en extremidades.
Al parecer, por la provincia verde están a la orden del día balaceras, extorsiones, sicariatos, entre otros delitos. La comunidad está preocupada y asustada. Este tipo de panfletos se regaron en el sector de La Propicia. Ofrecen protección a cambio de dinero. Todo lo que tengan que ver con la inseguridad, con la seguridad de esta provincia, que se unan. Es la única forma. No cada uno pelee por su lado. Y de hecho eso no está permitiendo que no hay chip para esto. Por todos estos hechos, la provincia de Esmeraldas está entre una de las más violentas del país. En Quito informó Iván Casamen. Por su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, exige al Estado central que muestre a la nación el plan real de combate a la delincuencia común. Reiteró en la necesidad de una política pública contra la inseguridad. Esto lo dijo durante la entrega de nuevas camionetas para la policía. Con el objetivo de disuadir la acción delincuencial, el municipio entregó 63 camionetas en las que patrullarán policías, militares, agentes metropolitanos y de la ATM para recorrer los corredores comerciales de Guayaquil, ciudad considerada entre las 50 más violentas según la Organización Internacional del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, lo que sigue generando reacciones. Esta es una infamia porque no hay una comparación de cifras. Que se nos diga entonces que este azote que se llama el narcotráfico, ¿cuántas víctimas entrega de las tantas cientos de víctimas que hasta ahora llevamos? Que no son por las circunstancias rutinarias de la vida misma de la ciudad. La alcaldesa Cynthia Viteri reiteró la necesidad de una política nacional contra la delincuencia. Exigimos que el Estado central muestre a la nación el plan real del combate a la delincuencia común, ojo. La ministra de Gobierno Alexandra Vela el pasado 14 de febrero dijo que se tomarían medidas urgentes. Nosotros aumentaremos la presencia en la ciudad de Guayaquil, haremos otro tipo de intervenciones diferentes que no se han hecho hasta este momento. No tengo idea de cuál es el plan de seguridad para la ciudad de Guayaquil y para el país. Aquí cada uno cree que esto es una fiesta de juegos pirotécnicos, que lanzan ideas al aire y las dejan ahí. La ministra de Gobierno ha dicho que hay un plan nunca antes visto, pero ¿cuál es ese plan nunca antes visto que todavía no lo sabemos? Sí, precisamente eso creo que deben averiguarlo. Nosotros estamos de igual forma estableciendo la planificación. El día de mañana viene precisamente la señora ministra, mi comandante general, y para presentar justo el compromiso por la seguridad. De los 1.100 policías ofrecidos por el gobierno para Guayaquil, los que faltan llegarían a finales de este mes. Yo estimo que faltan todavía unos 300 que entiendo van a llegar en próximos días. Un plan no es mandar 1.000 policías más a una ciudad, ojo, que se convierten básicamente en 200 por turno. Eso no es un plan. Un plan es qué va a hacer, cómo va a dividir la ciudad, con qué personal, con qué vehículos, con qué herramientas, cómo está diseñado el plan para poder combatir a ladrones, violadores, secuestradores y asesinos. La policía confirmó que ya se asignaron los 9 millones de dólares para la seguridad en la ciudad. Para nosotros poder gastar esos 9 millones necesitamos tener un proyecto de gasto para que los ecuatorianos sepan que cada centavo que le entreguen a la Policía Nacional va a ser correctamente gastado para la seguridad. Informó Roselena Vascones. Y permanezcan muy atentos, amigos, porque más adelante les contaremos que un presunto delincuente fue capturado y golpeado por moradores de un sector del norte de la capital. Además, detonan artefactos explosivos en 2 viviendas al suroeste de Guayaquil. Una mascota habría resultado herida. Los detalles en breve. Seguimos con más noticias. Continúa la búsqueda de la menor que desapareció por la crecida de la quebrada en Loja. Organismos de socorro y la comunidad colaboran en estas tareas. La búsqueda de la menor que desapareció por la acrecentada de una quebrada por las fuertes lluvias registradas en Loja continúan. Varios organismos de socorro se encuentran en el lugar con la esperanza de encontrarla. La niña justamente estaba por la orilla de la quebrada. Ha estado con su abuelita, es la información que los dieron. ¿En qué sentido? Cuando crece la quebrada, automáticamente se hace una extensión más grande. Si era de 5, se hace de 10, en el cual la jala la niña. Su madre, con desesperación, pide ayuda a todas las personas para dar con el paradero de la menor. Destrozada, joven, porque no sé el paradero de mi hija, ¿dónde está? No sé sinceramente dónde está mi hija.
Por su parte, las autoridades dan a conocer que la búsqueda continúa de manera permanente en los diferentes sectores, pero las situaciones climáticas impiden la búsqueda de manera continua. Nosotros no vamos a paralizar tampoco las actividades, estamos dispuestos a desplegar todas las acciones que sean necesarias a fin de poder dar con nuestro objetivo, que es poderla encontrar. En Loja informó Marcela Constante Brito. 22 horas con 10 minutos y es momento de irnos a exteriores con nuestro compañero Charlie Pisa, quien nos tiene un importante reporte. Charlie, buenas noches. ¿Qué novedades existen a esta hora? Adelante. Ándale, amables televidentes, buenas noches. Así es. Acá en el suroeste de Guayaquil, específicamente en la 44 y la P, hace aproximadamente 30 minutos culminó el procedimiento de la Policía Nacional, específicamente de la Unidad de Criminalística. Aquí se registró una nueva muerte violenta en el exterior de un velatorio que se realizaba en este populoso sector del suroeste de Guayaquil, a una cuadra del Estero Salado. Fue aproximadamente a las 19 horas cuando apareció un vehículo del que se bajó un sujeto armado y le disparó por reiteradas ocasiones a un ciudadano que estaba en el exterior de aquella vivienda donde están velando a una ciudadana que fue asesinada en similares características hace 2 días en este mismo sector, en la 44 y la P. Es el hermano de aquella ciudadana quien se encontraba en el exterior de la casa, quien fue asesinado y le quitaron la vida. Personas que se trasladaban en un automóvil, quienes se bajaron, y según la policía, este ciudadano, la víctima, tenía 37 años y registra varios antecedentes que están analizando también si tendrían relación o no con otros hechos violentos que se han registrado también en esta zona. En tanto, la policía realizó el levantamiento del cadáver en medio de la preocupación y alarma de los habitantes de estos barrios, quienes vieron también salir a exceso de velocidad lo que es el automóvil en el que se trasladaban las personas armadas. Aquí cercaron el lugar, también la zona, para evitar de que no se contamine la escena del crimen. El ciudadano quedó tirado en la vereda, donde también realizaron varias inspecciones y levantaron indicios balísticos. La Policía Nacional, como les indicaba, está tratando de determinar e investigando si es que existen otros elementos que podrían relacionarse con hechos violentos registrados también en lo que tiene que ver con este sector del suburbio de Guayaquil. Nos encontramos en la 44 y la P, donde también existe a esta hora de la noche resguardo de la Policía Nacional por lo peligroso del sitio donde nos encontramos, y el trabajo que realiza también la institución del orden para evitar de que hayan nuevos incidentes en cuanto a lo que está sucediendo y lo peligroso que se ha convertido esta zona aquí en el suburbio de Guayaquil. Ándale, adelante. Peligrosidad que nos atemoriza a todos, lamentablemente. Gracias, Charlie, por ese reporte. Y vamos con otro tema. La presencia de la subvariante Omicron BA.2 en Ecuador, según varios expertos, podría prolongar el uso de la mascarilla en espacios abiertos, pues el alto grado de transmisibilidad y la época invernal son factores que alertan sobre un posible repunte de casos de COVID-19. Tras el anuncio del Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo sobre la detección de 5 casos de la subvariante Omicron BA.2, el dejar de usar mascarillas en espacios públicos en nuestro país podría ser una aspiración que por el momento no se concretaría. Casi siempre todos los virus respiratorios en octubre comienzan los picos y duran hasta abril, y en mayo comienza a bajar. Ese es el comportamiento estacional, probablemente endémico, si no aparece una nueva cepa o una nueva variante peligrosa, ¿no? Según expertos, la velocidad de transmisión de esta subvariante podría ocasionar repuntes de casos COVID-19. Algunos autores hablan de que cuando una persona se infecta, puede con esta BA.2, puede infectar incluso hasta 20 personas por cada infectado. La relajación de las medidas de bioseguridad y la humedad que existe en el ambiente por la época invernal son factores que podrían incrementar la propagación del virus, que incluso se presenta en personas vacunadas con 3 dosis. Para las 2 subvariantes de Omicron, desgraciadamente 2 dosis no disminuye mayormente la transmisión. Con las 3 dosis sí se ve que puede la transmisión y la enfermedad leve y moderada
quebrada puede disminuir en 55 hasta máximo 80%. Tomando en cuenta que la recomendación de los médicos es evitar un contagio de COVID-19 y con ello la posibilidad de que algunos síntomas persistan. 10-20% de personas se quedan con síntomas y eso se llama el long COVID o COVID persistente, que ya es un problema de salud pública en el mundo y en el Ecuador. En tanto, el Ministerio de Salud, a través de un comunicado oficial, señaló que el INSPI analiza el reporte de casos para confirmarlos, mientras se realizan cercos epidemiológicos. Además, en el documento se pide a la comunidad continuar con las normas sanitarias y completar el esquema de vacunación, informó Sofía Vintimilla. Pasamos con temas internacionales, pues los ataques rusos a civiles ucranianos no cesan. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia suspender todas sus operaciones militares en Ucrania, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó los crímenes de guerra. En uno de los más recientes ataques en Ucrania, las tropas rusas dispararon contra una fila de ciudadanos que esperaban para comprar pan en la ciudad de Chernigov. En total se contabilizaron 10 muertos. Es que esta ciudad, a unos 140 kilómetros de Kiev, está siendo blanco de constantes ataques. Asimismo, la capital ucraniana, que no ha sido tomada aún, pero los proyectiles rusos impactan en zonas residenciales, como fue el caso de un edificio de departamentos. Por otra parte, en Mariupol, un teatro con alrededor de 1.200 personas, en su mayoría niños y ancianos, fue destruido tras un ataque aéreo. Este sitio servía como refugio. Todavía se desconoce el número total de víctimas mortales y heridos. Después de 3 semanas de la invasión a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin, en un discurso televisado desde el Kremlin, se refirió a los empresarios y millonarios que él denomina oligarcas rusos. Dijo que cualquier persona, y sobre todo el pueblo ruso, será capaz de distinguir entre patriotas verdaderos y la escoria y los traidores, y simplemente escupirlos como un mosquito que voló a sus bocas. De su lado, Volodymyr Zelensky habló por videoconferencia ante el Congreso de Estados Unidos. Que Rusia ha convertido el cielo ucraniano en una fuente de muerte para miles de personas, señaló. Las tropas rusas ya han disparado cerca de 1.000 misiles contra Ucrania. Tengo un sueño. Estas palabras son conocidas por ustedes y hoy puedo decir que tengo una necesidad, remarcó, proteger el cielo ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la entrega de $800 millones más de ayuda a Ucrania, así como sistemas antiaéreos y drones para que se defiendan de los ataques. Además, tildó de criminal de guerra a Vladimir Putin. Al tiempo que la Corte Internacional de Justicia ordenó este miércoles al gobierno ruso suspender inmediatamente todas sus operaciones en el veredicto en La Haya sobre la demanda presentada por el gobierno de Ucrania. Informó Adriana Peralta. De regreso a temas nacionales, les informamos que las reacciones a la objeción parcial que el Ejecutivo envió sobre la ley de interrupción de embarazo en casos de violación son diversas. Organizaciones sociales señalan que igualar los plazos de la interrupción del embarazo sin tomar grupos desconocería el contexto social y las limitaciones que las mujeres de la ruralidad tienen. Las 61 observaciones que el presidente envió a la Asamblea Nacional sobre la ley que regula la interrupción del embarazo en casos de violación no dejó muy contentas a las organizaciones sociales feministas. Explican que se dejaría de lado la situación de vulnerabilidad que las mujeres menores de edad y de la ruralidad viven por su contexto social, al equiparar los plazos de la interrupción del embarazo a 12 semanas para todos los casos. Son mujeres que, siendo violadas, muy probablemente van a tener más dificultades de darse cuenta, sobre todo las niñas, de que están embarazadas, y las mujeres de la ruralidad porque están lejos de servicios de salud que las puedan atender rápidamente. Que la postura del Ejecutivo, dicen los grupos feministas, no estaría basada en la realidad que viven en el territorio. Lo que ha hecho el presidente es expulsar a estas mujeres de la seguridad que le da un servicio de salud pública, expone a las mujeres al riesgo de morir,
en estos plazos sobre las 12 semanas, ¿no? Aspecto que para el constitucionalista Ismael Quintana no se evidenciaría en la postura presidencial, ya que este se estaría basando en las recomendaciones que el fallo de la Corte Constitucional ya estableció con anterioridad. La Corte determinó que se debe fijar un límite de tiempo en semanas de gestación para hablar propia y científicamente de un aborto. A su vez, Quintana añade que la implementación de solicitar requisitos para determinar que una mujer ha sido víctima de violación es recogido por el Ejecutivo en cumplimiento a una de las solicitudes de la Corte Constitucional que la Asamblea no determinó en su aprobación. El presidente ha tratado de acoger el señalamiento de la Corte Constitucional y la Corte dice en la sentencia, párrafos 194 a 196, debe haber requisitos. En cuanto a la objeción de conciencia desde los movimientos de mujeres, dicen que esto podría ser usado como una oportunidad para negar la atención a las mujeres. Si bien es cierto, la objeción de conciencia es un derecho constitucional siempre y cuando no afecte a terceros. Disyuntivas que ahora quedan en manos de la Asamblea Nacional, que en un plazo de 30 días podría considerar o no las observaciones planteadas. Informó Mauricio Sánchez. Pasamos a otro tema. La Fiscalía Provincial del Guayas inició de oficio una investigación por el presunto delito de abandono de persona en el caso de la adulta mayor quien fue dejada en la iglesia San Francisco de Guayaquil. La acción quedó registrada en cámaras de seguridad. A las 3 de la tarde de este lunes 14 de marzo, como lo registraron las cámaras de seguridad de la iglesia San Francisco de Guayaquil, fue dejada Luz María Asmal, de 86 años de edad, por un hombre hasta ahora desconocido, que ingresó empujando la silla de ruedas de la adulta mayor. Luego se retira, supuestamente atendiendo una llamada telefónica, pero nunca regresó. La Fiscalía abrió una investigación de oficio por el presunto delito de abandono. Y ya esta Fiscalía sorteó la denuncia de oficio y cayó en una de las fiscalías denominadas DACE. Esta unidad es la encargada de dar con los autores, cómplices y encubridores de un delito. En este caso, este delito se encuentra tipificado en el artículo 153. Que manifiesta textualmente: la persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas de alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su vida o integridad física, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se desconoce ahorita de quién sería los familiares, quién realizó este abandono a esta persona, porque no se tiene con claridad bien el hecho. Doña Luz María fue atendida por personal de la Empresa Pública de Acción Social del municipio y trasladada al Hospital Bicentenario, donde se le realizaron chequeos médicos. Ella presenta deterioro cognitivo, hipertensión, diabetes y ceguera. Desorientada en tiempo y espacio, nos está proporcionando información que debemos de corroborar, ¿no? El estado en el que ella se encuentra, aún no podemos certificar que es lo que ella nos está diciendo. Aún permanece en el albergue municipal Volver a Soñar. Algunas personas que manifiestan conocerla se acercaron a las instalaciones, pero las autoridades analizan esta situación para decidir lo más conveniente para el bienestar de la abuelita. Informó Adriana Peralta. En otro orden de noticias, un sismo de 7.3 grados en la escala de Richter se registró en la costa de Japón y se sintió con fuerza en la ciudad de Fukushima. Las autoridades activaron una alerta de tsunami que luego fue retirada. Este miércoles 16 de marzo, Japón fue sorprendido por un potente terremoto en las costas de Fukushima. La magnitud fue de 7.3 en la escala de Richter. No obstante, el poderoso sismo que golpeó al este y centro de Japón hizo que la agencia meteorológica japonesa activara la alarma por un posible tsunami, mientras que más de 2 millones de personas quedaron sin suministro eléctrico en el área de Tokio. Sin embargo, en el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico se descartó la posibilidad de una amenaza por un fenómeno acuático. El mismo ocurrió a las 23 horas. Se dio a 60 kilómetros debajo del mar.
En Tokio, 2 millones de hogares quedaron sin electricidad, según informó la empresa de servicios públicos de ese país. Además, las localidades de Soma, Chiba, Kanagawa y Saitama también padecieron consecuencias energéticas. El primer ministro de ese país convocó a una reunión de emergencia para desarrollar el seguimiento de la situación y analizar posibles daños, informó Julio César Saona. Y bien, es momento de una pausa, amigos, pero cuando regresemos a todos los detalles sobre el hombre que murió tras ser baleado en su vehículo al suroeste de Guayaquil. El asesino lo contactó por redes sociales ante el anuncio de la venta de su automotor. Ya volvemos. Estamos de regreso, amigos, para dar paso a nuestro equipo periodístico que se encuentra en exteriores. Charlie Pisa, nuevamente contigo, buenas noches. Novedades, te escuchamos. Así es, analizamos, continuamos en la 44 y la P, donde se registró a las 19 horas un nuevo caso de sicariato. Pero en horas de la tarde, en otro punto de la ciudad, esta vez en las calles Febres Cordero y José Mascote, un ciudadano también fue asesinado dentro de un automóvil cuando sujetos que aparecieron en una motocicleta, quienes lo habían citado para supuestamente venderle y comercializar y hacer el negocio de un vehículo, llegaron y lo asesinaron de varios disparos. Los detalles en la siguiente nota. Recibió una llamada y le preguntaron sobre el carro que estaba vendiendo. Le habían visto una publicación en redes sociales y lo citaron para que acuda a la esquina de las calles Febres Cordero y José Mascote, donde a los 2 minutos de estacionarse aparecieron 2 sujetos en una moto. Uno se bajó y se acercó por el lado del chofer y disparó con una pistola por 5 ocasiones. De lo que se entiende al momento, con lo que le citaron acá, es aquí donde que los interesados supuestamente en comprar el vehículo generaron el homicidio hoy día. Lo ha tenido publicado en redes sociales y es a través de este medio que le convocan que venga a este lugar. El ciudadano de 27 años quedó sin vida junto al volante, mientras que su acompañante salió ileso. Los asesinos se hicieron pasar como interesados en la compra del vehículo, cometieron el crimen y huyeron de ese sector del sur de Guayaquil. En este caso, los familiares no manifiestan nada, únicamente que él no tenía nada, deudas con nadie, es lo que manifiestan a breves rasgos, pero no profundizan nada más. El procedimiento de agentes de criminalística se dio en presencia de curiosos, habitantes de estos barrios. Él salió a negociar el automotor y fue acribillado. El copiloto no salió herido, él está a buen recaudo en este momento para... Sí, va a colaborar en las investigaciones, sí. En los registros policiales, el nombre de la víctima dio como resultado un antecedente penal por el delito de tentativa de asesinato. Las investigaciones se iniciaron para dar a conocer quiénes eran los sujetos armados que lo esperaban en esta esquina, informó Charlie Pisa. Así es, y en cuanto a lo que ocurrió acá en el suburbio de Guayaquil a las 19 horas, la Policía Nacional y con su unidad investigativa, la DINASEC, se encuentran rastreando el automóvil en el que sicarios llegaron hasta ese barrio. Y lo que le vamos a mostrar, donde está la luz encendida, es donde cayó el cuerpo del ciudadano de 37 años, José Luis Rodríguez Burgos, quien se encontraba en el exterior de aquella vivienda donde se realizaba el velatorio de una ciudadana, su hermana, quien fue asesinada en similares características la noche del día lunes. Ahí todavía se encuentra algo del cortejo fúnebre, lo que se estaba realizando aquí en el velatorio, y aparecía un vehículo del que se bajó un sujeto armado y lamentablemente asesinó al hermano de la señora que estaban velando en este sitio. Es decir, que esta familia tiene 2 bajas en menos de una semana, 2 personas asesinadas del mismo núcleo familiar, y como observan, la Policía Nacional está permanentemente realizando patrullajes en la zona, y es lo que piden los moradores para evitar de que no hayan más incidentes, más problemas en este sector que se ha convertido en una zona peligrosa.
y el distrito Portete, del distrito Portete se ha pedido también y se ha solicitado la presencia permanente de la Policía Nacional, que está tratando de resguardar y que no haya más novedades, porque de lo que se ha escuchado es que estos sujetos que aparecieron aquí con una pistola, que realizaron varios disparos, aparentemente hicieron varias amenazas a aquella familia. Analí, adelante, buenas noches. 22:34, gracias Charlie. Y un presunto delincuente fue capturado y golpeado por moradores de un sector del norte de Quito. Lo acusaban de haber robado los celulares a una pareja en complicidad de otros sujetos. Veamos. Según el relato de un testigo presencial, al sospechoso lo persiguieron desde la cuadra anterior. La multitud lo alcanzó a la altura de la isla Floriana y Amazonas. Al presunto delincuente prácticamente lo encerraron y le cayeron a golpes sin piedad alguna. Decían que era ladrón. Y el señor le dieron palo con garrote, con todo le dieron. Le acusaban de haber arranchado el teléfono a una pareja que salía de un restaurante. El afectado lo persiguió y a él se sumaron más personas que, cansadas del accionar delictivo, descargaron toda la ira que tenían acumulada. Y fuerte le golpearon porque vinieron, sin exagerar, más de 15 personas lo seguían. Habría estado acompañado de otras personas, pero sus amigos, al ver la suerte del sospechoso, prefirieron desaparecer. Una mujer que se acercó a tratar de impedir que lo sigan agrediendo fue detenida por la policía. Otra en moto andaban como unos 4, andaban sin exagerar. Pero ladrones, pero como vieron que la multitud era más grande que ellos. Los uniformados lograron calmar los ánimos y convencer a los furiosos vecinos que entreguen al presunto delincuente. El sujeto fue llevado a una casa de salud para que le curen sus heridas y lesiones. Tratamos de ponerle a un buen recaudo y luego de esto le ponemos a órdenes de la autoridad competente. La policía insistió que este no es el mejor procedimiento. Por más delincuente que sea, se debe respetar el debido proceso y si es capturado deben ser las autoridades judiciales las que se encarguen de la sanción respectiva. Una vez que esté neutralizado y ya esté ya aprendido, no hay cómo poderles realizar ningún tipo de agresiones físicas. Se podría decir indignación popular en su máximo esplendor, que no se debe normalizar ante el peligroso rebrote delictivo que se riega en parques, avenidas, barrios y calles del Distrito Metropolitano de Quito, informó Iván Casamen. En otro tema, la Unión Nacional de Educadores anuncia protestas este jueves y viernes por la equiparación salarial. Esto luego de que el presidente criticara la ley aprobada por la Asamblea que permitía dicho incremento. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional exhorta al presidente de la República a cumplir con la ley intercultural que propone la equiparación salarial a los maestros. Haga conciencia, más de 15 años el Magisterio Nacional no ha tenido una compensación salarial. Esto en respuesta a las declaraciones del primer mandatario, que ha calificado como irresponsable la decisión de la Asamblea Nacional al aprobar una ley sin que existan los recursos económicos. No voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, sector importante de la sociedad ecuatoriana. Pero no podemos aceptar esta populista e irresponsable propuesta de los asambleístas, que por un lado ellos deciden aumentar el gasto sin financiamiento y por otro lado quieren reducir el financiamiento del Estado eliminando impuestos. La ley propone que para equiparar los sueldos de los profesores se usen los recursos generados por el petróleo, algo que Guillermo Lasso ve poco viable, pues el petróleo es un ingreso no permanente. Pero los asambleístas se sustentan en algo. El decreto ejecutivo 170 lo dice claro. Él mismo dice que se puede financiar de los ingresos no permanentes para educación y para salud. Se contradice.
La Unión Nacional de Educadores se ha declarado en protesta este jueves y viernes. Nosotros no queremos ser un frente o un sector especial, nosotros queremos equiparación, que por justicia nos corresponde. Entonces, señor presidente de la República, si no cumple sus promesas de campaña, estamos aquí, el Magisterio Unido. Otros gremios educativos piden al gobierno que transparente las cifras. No es más de 632 millones de dólares aproximadamente que se requiere para la equiparación salarial. Informó Valeria Navarro. En temas internacionales, el derrumbe del Cerro La Esperanza sobre la localidad de Retamas en Perú deja hasta el momento 4 fallecidos y 8 desaparecidos. Rescatistas continúan en la zona removiendo escombros con la esperanza de encontrar a más ciudadanos con vida. Las labores de rescate por parte de la policía, ejército y defensa civil no se han detenido en la localidad norteña de Retamas, en la provincia de Patás, en Perú, luego del derrumbe del Cerro Esperanza que dejó entre 60 y 80 viviendas sepultadas. Hay 8 desaparecidos, son 2 mujeres, 3 adultos y 3 niños. El derrumbe de la tierra hasta el momento deja 4 fallecidos, entre ellos una bebé de apenas un mes de nacida que murió en los brazos de su madre. En la parte posterior del mercado se encontraba una persona de sexo femenino, al parecer con su menor hijo. Gracias al trabajo continuo se rescató con vida a 8 residentes. Uno de ellos ha sido trasladado en helicóptero a la ciudad de Parcoy debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que cerca de un centenar de damnificados fueron evacuados de la zona. Sí nos han dado anoche un gras, un estadio pequeño acá. Y ahí nos han dado colchones, nos han dado comida. En su recorrido por el sector afectado, el presidente Pedro Castillo solicitó a los pobladores colaborar en el censo poblacional para determinar a cuántas familias se debe reubicar en nuevos espacios habitables. Para que hagan un esfuerzo de hacer un empadronamiento y tratar de salir de esta zona. Es una zona bastante riesgosa, donde hay bastantes derrumbos, estamos viviendo sobre el río, tenemos que ordenarnos. No podemos estar viviendo en esta condición. Debido a la magnitud del desastre, el primer mandatario se comprometió a destinar todos los recursos necesarios a la zona para solventar la catástrofe, declarando la emergencia. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Atentos con las siguientes imágenes, pues se viraliza el video que revela cómo fue asesinada en Machala la ex vocal del Consejo Nacional Electoral de El Oro, Cumandá Sánchez, pues el hecho se registró la mañana de este martes 15 de marzo. En el video se observa a la exfuncionaria limpiando el portal de su vivienda cuando de repente se acerca un hombre con gorra y le dispara varias veces directo a la cabeza. Y bien, es un momento de una nueva pausa, pero permanezcan en la sintonía de nuestro canal, porque al regresar de este corte les contaremos que detonan artefactos explosivos en 2 viviendas al suroeste de Guayaquil. Una mascota habría resultado herida. Quédese con nosotros, no cambien de canal. Apronax, potente y rápido alivio de dolores musculares de espalda, cuello, garganta y dental por 12 horas. Nutrivela, ahora es Nutrivela 15. Sí, Nutrivela encontró en las peluquerías 5 nuevos y poderosos ingredientes. Se los sumó a su complejo de 10 ingredientes. Y ahora es Nutrivela 15. Nutrivela 15 tiene los tratamientos que cada una necesita. Bioqueratina. Antes sentía mi pelo como el de un león, pero ahora uso Nutrivela 15 Bioqueratina. Gracias por permanecer junto a nosotros. Detonan artefactos explosivos en 2 viviendas al suroeste de Guayaquil. Una mascota habría resultado herida. Enseguida los detalles. Con la puerta, losa y paredes destruidas, terminó este inmueble luego de que detonaran una posible dinamita en el lugar. El atentado se produjo a las 3 de la mañana de este miércoles en las calles Vacas Galindo, entre la 41 y la 42, en el suburbio de Guayaquil. Se escuchó una fuerte detonación, la cual pensábamos que era un transformador de la energía eléctrica que había explotado, pero... Yo iba pasando a trabajar y escuché un boom, yo pensaba que era una camareta. Preocupante esto, porque la gente de este barrio está alarmada. La Policía Nacional informó que aproximadamente a la misma hora
Los ocupantes de una segunda vivienda sufrieron un ataque similar. Entre segundos, la una explotó y no terminaron de alterar la una y sucedió la otra. Se está cotejando la relación de los dos domicilios, las personas que habitan ahí, se está investigando qué tipo de parentesco tienen o qué tipo de relación o alguna deuda con la justicia. Afortunadamente en ninguna de las casas hubo personas heridas. No obstante, una mascota se vio afectada. El perrito de allá de la otra casa, se le ha reventado el oído. De acuerdo a un video de una cámara de seguridad, los hechos delictivos fueron perpetrados por sujetos a bordo de un auto, cuyo paradero aún es incierto. En lo que va del presente año, en Guayaquil se han registrado varias explosiones de este tipo. El 21 de febrero, un hombre fue decapitado con una dinamita en el bloque 2 de Bastión Popular. El 9 de marzo, detonaron una camareta tipo tumbacasa en la cooperativa Casitas del Guasmo. Y un día después, en la cooperativa Tulipanes, arrojaron una dinamita en el portal de un inmueble. Informó Jorge Salazar. La policía presentó en Guayaquil 49 armas decomisadas en varios procedimientos en los que estaban involucrados adolescentes infractores. Las evidencias serán entregadas a las Fuerzas Armadas para su destrucción. Según la DINAPEN de la Zona 8, en lo que va del año, 40 menores enfrentan juicios por varias causas. Utilizadas en no pocos hechos delictivos, son las armas que estaban en manos de adolescentes infractores. 49, entre pistolas y demás. Las armas que van a ser entregadas y que ustedes pueden visualizar en la parte de afuera son 9 pistolas, 10 revólveres y 10 cartucheras. Según la DINAPEN de la Zona 8, todas las armas pasaron por las pericias de criminalística. Para ver si es que fue o no empleada en algún tipo de sicariato o en algún otro evento delictivo. Esa información pasa a la Fiscalía y a las unidades investigativas que tienen los casos para proceder a las detenciones o las vinculaciones de ser el caso. En 2021, 1.385 adolescentes fueron intervenidos. En lo que va del año se han efectuado 131 operativos que permitieron el abordaje de 413 menores. Y se recuperaron, se han hecho regresar a su hogar a 110 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo. Y menores implicados en delitos, tenemos un registro de 40 infractores de la ley menores de edad. Los delitos prevalecientes, precisa el capitán de DINAPEN: asaltos y tenencia ilegal de armas. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Esto es prevención. Sí, prevención. Una rutina de todos los días para tu piel que la protege de los mosquitos. Predeporte, preparrilla, precaminata, prediversión, pre-todo. Pre todos los días. Usa OFF antes de cualquier actividad y protégete de las picaduras diariamente. OFF, protección contra mosquitos. La prevención es la mejor protección. Aclaremos esto. Para las manchitas en la piel, usa... Estamos de regreso con un hecho lamentable. Un motociclista murió tras ser arrollado en la vía perimetral en Guayaquil. Agentes de tránsito investigan este trágico suceso. La víctima fue identificada como Marco Antonio Torres Ana Luisa, de 27 años de edad. Su cuerpo quedó tendido en la calzada, luego de que fuera arrollado por un pesado camión la madrugada de este miércoles en el sector de Guamote de la vía perimetral de Guayaquil, a la altura de Bastión Popular, sentido norte-sur. Al momento de arribar, se visualiza lo que es una persona sobre la calzada, asimismo una motocicleta en el cual presenta daños materiales. Existe lo que es en la calzada una huella que se visualiza que es de arrastre, aparentemente de la motocicleta, y posterior se procederá a lo que es solicitar las cámaras del sector para verificar cómo fue que se suscitó el accidente. Agentes del área de criminalística de la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron al lugar, hicieron el levantamiento del cadáver y retiraron la motocicleta que había quedado a un costado, totalmente destruida, debido al fuerte impacto que recibió. El señor
ha venido y se ha caído y un vehículo no tenemos conocimiento. Aparentemente ha sido arrollado el señor con la moto. Pero aquí así mismo están los señores del OIAT que van a hacer la pericia correspondiente. Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil procedió a limpiar la calzada. En tanto, el cuerpo fue trasladado a la morgue de tránsito y la moto a los canchones del patio de retención. Solo en Guayaquil, según la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM, en lo que va del 2022 se han presentado 706 accidentes de tránsito, resultando 721 personas lesionadas, 36 fallecidas y 850 vehículos retenidos. Ahora las autoridades de tránsito recogerán cintas de cámaras de seguridad que estén instaladas en la zona para dar con el responsable de este nuevo accidente que deja una víctima que lamentar, informó Carlos Julio Gurumendi. Un adulto mayor fue sorprendido por 4 antisociales para robarle en Manta, provincia de Manabí. Este hecho se registró a plena luz del día en una calle comercial de la ciudad y quedó registrado por una cámara de seguridad. Según información extraoficial, la víctima llevaba una fuerte cantidad de dinero para ser depositado. Y bien, amigos, nos vamos en este momento con una noticia de última hora. Nos informa nuestro equipo de producción. Ahí está, vemos a un sujeto que aparentemente fue víctima de antisociales, pues la policía se encuentra realizando las investigaciones respectivas para dar con los responsables de este hecho violento. Así es, noticia de última hora, un nuevo sicariato en las calles Colombia y José Mascote. La ampliación de esta noticia en nuestras próximas emisiones. Así finalizamos, amigos. No cambien de canal, enseguida Copa. Gracias por su amable sintonía. Buenas noches.